Yo sé que tienen frío, pero quisiera que se note que el júbilo que se querido en sus corazones. ¿Amén? Amén. Ahí está, ahora sí, amén. Ahí mientras me cuadran bien. Gracias, hermano. Sí, solamente hacer un breve anuncio nada más antes de dar paso al tema, que está muy, muy bueno. Les invito a tomar asiento, pero sí, muchas gracias por alabar a Dios con nosotros. La verdad, es una gran bendición poder adorar al Señor juntos, como decían las alabanzas, ¿no? Le buscaremos, adoremos a nuestro Creador, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Que esos ganas no se vayan, ¿sí? Bueno, como se darán cuenta, ahora hemos empezado a Reforma You de forma presencial los sábados. Nuestra reunión vamos a empezar a partir de las 6:30 a 7 en adelante. Y los días domingos también tenemos un culto principal, ¿no? Que es a las 10:30, ¿no? Hago un hincapié porque acá tenemos una invitada y bueno, el culto empieza a las 10:30, ¿sí? Así que esperamos también poder verte ahí pronto. Así que bueno, esos serían los anuncios que tengo para este fin de semana y bueno, sin más preámbulos le doy el pase a nuestro invitado Roger, que está el tema ahí, ya lo van a proyectar, que va a hablar acerca de un hombre de Dios, un misionero que realmente quedó en la historia y ahora vamos a descubrir por qué. Entonces le doy el pase a nuestro hermano Roger, que pase. Un aplauso, por favor. Está roto. Está roto. Bueno, chicos, muy buenas noches. Si es posible, se lo que puede estar atrás, acercarse un poquito más, como cuando sale el micro, y para tener micro, mejor dicho. Claro. Alguien, por favor. Sí, acá. Bueno, para empezar el tema, quiero hablar primeramente sobre un pasaje que fue muy importante en la vida de este misionero, que es Zacarías 4:6, que dice: no es con poder ni con la fuerza, sino con mi espíritu, he dicho Jehová de los ejércitos. Y antes de poder empezar el tema, me gustaría que oremos para que sea el Señor guiándonos en este momento. Así que acompáñenme, por favor, para poder conversar acerca del tema. Padre, te agradecemos primeramente por tu infinita misericordia que tienes con nosotros, por permitirnos estar reunidos aquí. Te doy gracias por tu palabra, por cada hermano que está aquí, Señor. Ayúdanos y prepara nuestros corazones para la palabra que tú vas a darnos el día de hoy, Señor. Gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos a estar, lo que es receptivos para el Evangelio
una mirada rápida al libro de Hechos, vemos que tanto el ministerio de la palabra como las misiones van de la mano. Es decir, el crecimiento de la iglesia va junto a la predicación. Vemos a Pedro predicando a lo que es 5.000 personas, 3.000 personas y añadiéndose a la iglesia. A los viajes de misioneros hay de Pablo, en los cuales Pablo pues empieza a levantar iglesias en distintos lugares en Asia Menor. Igual, todos somos llamados desde ya a lo que es la expansión del Evangelio en sí. Y eso a veces es visto como una carga pesada. Mateo 28, Jesús dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero muchos toman esta tarea como si se nos hubiera puesto una mochila pesada y tratamos de avanzar. Pero esto no debe ser así si es que realmente amamos a Dios. ¿Por qué? Porque si estamos tan sorprendidos con Dios, vamos a querer tratar de anunciarles a todo el mundo qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como dice Sufjan Michelén, esta es la falta de asombro lo que nos hace quizá pararnos en la predicación del Evangelio. Es por eso que nunca hay que perder la capacidad del asombro en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a diario. Y siempre estar dispuestos a anunciar a todo el mundo, a nuestro Salvador, qué ha hecho por nosotros y qué ha hecho por las personas en sí y por la iglesia. Es decir, mostrar esa esperanza por la cual estamos dispuestos a dejarlo absolutamente todo. Grandes hombres de Dios a lo largo de la historia en la iglesia, dedicados a lo que es a las misiones, como lo fueron David Brainerd, George Mueller, Hudson Taylor, Jim Elliot, Jonathan Gofford, que es el que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Así que estas personas se dispusieron gran parte de su vida en la extensión del reino, en lugares que ellos no imaginaban estar, aprendiendo un idioma que ellos ni se imaginaban que iban a poder hablar, quizá, enfrentando pestes, epidemias, enfrentando todo tipo de problemas. Ellos dispusieron su vida a una entrega absoluta. Ellos realmente entendieron la misión en lo que es Mateo 28. Entonces, en Mateo 28, la cual Cristo le dice a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio, se sustenta en su promesa. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa profunda que Dios nos hace a nosotros, no solo a sus discípulos, sino también a nosotros. Es por eso que quizá existe un poco de temor, porque no todos tenemos la capacidad de enseñar, de evangelizar, de hacer la obra en sí. Pero todos somos llamados a predicar, pero cada quien con los dones que Dios le ha dispuesto. Pero todos somos llamados a expandir el Evangelio en la tierra. Y mientras exista aún etnias no alcanzadas, personas que no han escuchado el nombre de Cristo, Dios siempre va a levantar hombres dispuestos a darlo todo por él. Ténganlo por seguros. Porque fácil hubiera sido pues para Dios escribir estos evangelios en las nubes o en las piedras para ser considerado el evangelista más grande de China. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero empezamos nuestros primeros años. Es la primera vez que predico acerca de una biografía, ¿sí? Así que no quiero que parezca una clase, más es algo práctico, así que va a ser de manera general, ¿sí? Entonces, estos primeros años, en general,
Él nació en Canadá, en una granja. Y desde muy temprano él fue introducido por su madre aproximadamente a los 5 años a la lectura de las escrituras. Es decir, su madre lo impulsó para que leyera, amara y memorizara las escrituras. Y puede memorizar las escrituras es por el simple hecho de lo que es llenar en nuestra cabeza y listo. Pero recordemos que Gofford no estaba lo que es memorizando cualquier texto o cualquier libro o cualquier fragmento de un capítulo, sino que estaba memorizando las mismas palabras de Dios. Y esto a él le ayudaba a lo que es conocer más a Dios. Y mientras más lo conocía, más amaba a Dios. Mientras más amaba a Dios, él más se disponía aún a ir por los perdidos para anunciarles a su Salvador. Incluso esto, dice él en sus escritos, le ayudaba a protegerse de los ataques del enemigo, de la ansiedad, de las dudas, de las preocupaciones. Él se defendía con la palabra. ¿Sí? Estos son sus primeros años y su conversión ya viene a los 18 años. Es decir, desde los 5 años hasta los 18, él se pasó lo que es memorizando las escrituras. Y justamente Dios hizo que éstas den fruto a los 18 años. Y justamente el gran esfuerzo de su madre es muy resaltante, porque ya desde muy pequeñito le instruía a que amara las escrituras. Y justamente esto nos trae a memoria lo que dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios y eficaz es más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, Gofford no estaba aprendiendo, memorizando cualquier cosa o cualquier texto. Eran las mismas palabras de Dios. Es por eso que estas calaron muy hondo en él. Y Dios usó todo ese proceso, lo que es en su vida, para su conversión. Él, como cada persona en sí, quizá aquí haya personas que han terminado sus carreras, otros que van a comenzar, incluso otros que están estudiando, pero él quería ser un respetado abogado y político. Pero ¿qué pasó? Él leyó un libro que se llama Las Memorias de Robert Murray, y esto fue lo que Dios hizo para que le cambie su perspectiva acerca de la misión. ¿Por qué? Porque al leer este libro, sus ganas y sus ambiciones personales se desvanecieron. Y se volcó totalmente a predicar aún más el Evangelio hacia los perdidos. Es decir, no hay que rechazar quizá las literaturas que Dios pues ha permitido que los maestros dejen a lo largo de la historia, porque estas nos ayudan a crecer incluso nosotros. Hay partes en la Biblia en las que no podemos entender a veces porque el contexto en el que nos encontramos, o el contexto en el que fue escrito, pero Dios ha levantado a hombres a lo largo de la historia que se han dedicado lo que es su vida entera a dar en el tema del estudio. Entonces, pues Dios usó a este libro para cambiar la perspectiva de Jonathan Gofford y abandonar sus ambiciones personales. Asimismo, él empezó lo que es a nutrirse acerca de los autores clásicos, como Charles Spurgeon, como John Bunyan y como Richard Baxter. Es decir, él estaba tratando de aumentar su conocimiento más de Dios para que pueda amarlo más y estar con más convicción para predicar el Evangelio. Pero por supuesto, estos hombres tenían algo muy en común, que ellos amaban leer estas escrituras. Se dice que Gofford se levantaba 2 horas más temprano de lo habitual para estudiar, escudriñar y meditar en las escrituras. Era su libro de cabecera para la literatura. Y creo que esto debe animarnos a nosotros mismos a analizar si realmente le estamos dando a Dios la importancia que a veces pues decimos
Porque si la amamos y como decimos, pues debemos estar ansiosos para conocerlo cada vez más. Y esto es lo que yo llamo por así. Entonces, algo muy curioso de él es que él no buscaba ser misionero así. Él simplemente con predicar la palabra hacia los perdidos, pues en su misma zona, él creía que estaba cumpliendo. Pero ¿cómo llegó esta pues, decisión? Él empezó a estudiar en la escuela de teología en Ontario, en Canadá, con el único propósito, no con el propósito de debatir, sino con el propósito de prepararse para difundir el mensaje de Dios. Pero él sufrió lo que es rechazos, él fue ridiculizado por nacer en una granja con sus mismos compañeros de estudio en la escuela de teología. Y como ven, esto quizá es una de las grandes luchas dentro de los círculos del cristianismo, porque siempre tenemos que encontrar personas que no están de acuerdo con lo que uno quiere, pues ir más allá en las cosas de Dios. Pero Dios usó esos rechazos para que se glorifique en la vida de otro. ¿Por qué? Porque él fue muy admirado por su pasión y por su determinación en las tareas de evangelización. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo que es la decisión de Goffo. Llegó cuando él estuvo en la escuela de teología, y otro misionero que predicaba en Taiwán, estaba haciendo su obra, empezó a animar a los jóvenes, a los muchachos, a que se comprometieran en llevar el evangelio para este lado del mundo. Pero nadie respondía al llamado. Dice que fue con tanta pasión estas palabras que el misionero hablaba y solicitaba, que él se sintió lo que es avergonzado incluso, porque la gente ya necesitaba escuchar de Cristo. Entonces fue exhortado y él mismo dice que sintió como el Señor le hablaba y le decía: ¿quién irá a la misión? ¿A quién vamos a enviar? Entonces yo le respondí: yo estoy aquí, envíame. Es decir, él no esperaba decir, pero basta que alguien esté dispuesto, con un corazón totalmente entregado al Señor, y digas: aquí, Señor. Y el Señor es capaz de llevarnos a lugares que nunca imaginamos, a pasar situaciones que nunca imaginamos, pero eso es lo que es el Evangelio, es sacrificio. No es comodidad, no es lo que es ambición personal, sino solamente es llevar el mensaje de Cristo a los perdidos y darlo a conocer. Como decía, esta es la primera canción, que todos van a confesar y se van a arrodillar ante Jesús. Y ese es el objetivo de por qué estamos aquí. Cuando Cristo vino por primera vez, Él vino a inaugurar el reino. Y nos dejó lo que es como tarea poder expandir hacia los rincones de ese pueblo de Medellín. Miren, es por eso que mientras aún haya personas que no conocen a Dios, va a haber siempre hombres dispuestos a dar todo por Cristo. Entonces, en el proceso de su trabajo como misionero, él conoce a Rosalind, que más adelante se convierte en su esposa. Él pide matrimonio, pero con una condición: que todo lo que puedan hacer siempre esté primero la obra del Señor. Con esa única condición él le pidió matrimonio, lo que es a Rosalind, y ella ahí nada más empezó a experimentar lo que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque creo que todas las mujeres sueñan con un anillo de compromiso que sea vistoso. Pero ella tampoco de por sí le avisó que el dinero iba a invertirse en material para la evangelización ahí en Chile. Y ella aceptó. Igual él,
sacrificio porque él iba a comprarse un abrigo nuevo porque el que tenía ya estaba muy desgastado. Pero al escuchar hablar sobre las necesidades en China, él invirtió todo a la misión. Es decir, creo que los sacrificios que ellos estaban ahí teniendo no eran nada comparados con lo que hizo nuestro Señor. Por eso que ellos entendieron qué es lo que pues decía en Mateo 16:24. Y dice, en Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Este pasaje caló muy hondo en el corazón de Gojo, y él entendió que debía convertirse en alguien muy desprendido en esta vida, a causa de Cristo. Muchas personas interpretan esta palabra de toma tu cruz como si fuera una carga que procede llevar en la vida. Lo que es un trabajo ingrato, una enfermedad física, una relación tensa, y con orgullo de autocompasión dice: esa es mi cruz y tengo que llevarla. Pero si nos remontamos a esa época, creo que los discípulos no entendieron esta perspectiva. ¿Por qué? Porque para alguien en el primer siglo llevar su cruz, ¿qué significaba? Era la muerte más humillante que alguien podía tener. Lo que Cristo aquí estaba diciéndoles es que estén dispuestos a morir por Él. A morir por Él. Y un mártir no significa en sí necesariamente alguien que muere por un ideal, sino que un mártir en sí es alguien que ha perdido el placer de vivir para sí mismo y ahora vive para Cristo. Así muera, él está feliz porque ha vivido para Cristo. Entonces, tomar nuestra cruz significa morir a nosotros mismos, entregarnos absolutamente a la obra de Cristo y poner todas nuestras fuerzas y nuestras esperanzas en Él, porque en Él no vamos a lograr nada. Como dice pues la palabra, Dios no es injusto para que se olvide de las obras que hacemos. ¿Sí? Entonces, si leyeron este título pues del mensaje, que es avanzar y rodillas, esto fue lo que le dijo Hudson Taylor, es decir, este fue su predecesor de Gojo allá en las misiones en China, y él le comentó: hermano, si tú quieres ir de una región a otra, tienes que hacerlo avanzando de rodillas. ¿Por qué? Porque la tarea en China no iba a ser fácil. Por lo tanto, todo lo que se disponía a hacer tenía que ponerlo en oración. Y en oración, para que el Señor sea siempre guiándolo en la tarea que Él había encomendado. Pues entonces, seguimos en lo que es las limitaciones o los problemas en China. Un momento. Bien, ahora, las limitaciones y los problemas que tuvo China no fueron para nada fáciles. ¿Por qué? Porque en 1888 ellos llegan a la provincia de Hunan, que es una provincia en China. Aquí sí ellos fortalecieron su fe, porque pasaron dificultades, separaciones, enfermedades, y 5 de sus 11 hijos murieron a causa de una enfermedad. Ellos perdieron todo a causa de lo que es el fuego, inundaciones y los robos que eran muy comunes en esa época. Ellos estuvieron en peligro, sus vidas estuvieron en peligro, pero esto
posición de los boxers. Y no es una raza de perro por si acaso, sino que es un movimiento armado que pues, se levantó en China contra los extranjeros. Aquí aproximadamente en este tiempo asesinaron a más de 2.000 misioneros. Y Beaufort estuvo a punto de morir porque fue herido ahí de muerte. Si no fuera por el casco que él llevaba, le hubieran partido la cabeza. Pero él en el suelo agonizando, él vio cómo era rescatado. Y justamente fue lo que leímos y él entendió de Zacarías, que decía: no es con mi fuerza, ni con la fuerza de los misioneros, sino con su Santo Espíritu. Y eso fue lo que le permitió avanzar. Esto no era Milano en sí, perder a sus hijos, perderlo todo, pues estar a punto de morir. Esto ni siquiera redujo sus ganas de seguir predicando. Al contrario, él en sus primeros años fue conocido como un poderoso evangelista. Pues algunas veces se habló de lo que son multitudes de más de 25.000 personas en China, y su mensaje era sencillo: Cristo crucificado y resucitado. Porque solamente predicamos a Cristo crucificado, se queda ahí. Pero vamos más allá. Dijo él: hay que predicar hasta la tumba vacía, tal y como lo hacían los apóstoles. Él predicaba a Cristo crucificado, a la cruz, y eso es lo que nosotros también pues tenemos que predicarnos cada día. Porque el momento en el que lo dejemos de hacer, vamos a empezar a mirarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a fijar en nosotros mismos, vamos a empezar a fijar en nuestras experiencias. ¿Para qué? Para que más adelante simplemente seamos decepcionados, porque esa es nuestra naturaleza caída. Es por eso que siempre, en cada momento, en cada día, tenemos que predicar la cruz de Cristo y la tumba vacía, porque ahí está nuestra esperanza. Y como dijo Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. Si que Jesús no resucitó en sí, entonces hacemos a Dios mentiroso. Pero bien sabemos que esto no es así. Que Jesús está sentado y al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que creemos y eso es lo que se predicaba. Y predicaba lo que es Jonathan Beaufort. Algo muy curioso es que cuando él llegó, se le dijo que no tenía que mencionar a Jesús en sus predicas. ¿Por qué? Porque los chinos le tenían como una lo que es pues objeción contra la tradición. Pero Beaufort, él no hizo caso, sino que él siguió con su método directo, y esto le permitió ser conocido por esto justamente. Ellos limitaron su vida privada para recibir lo que es en su casa a los miles de viajeros que venían. Es decir, le dijo a su esposa, ellos se comprometieron ahí totalmente. Una vez vinieron más de 2.000 personas a nuestro origen, y ellos se ordenaron para recibirlos absolutamente todos, por grupos así. Él predicaba un promedio de 8 horas diarias, se dice, y en un lapso de 5 meses, unas 25.000 personas vinieron a visitarlos. Y su esposa Rosa era por la que se encargaba de ministrar a las mujeres, esa parte, mientras que Beaufort era el que seguía predicando. Igual, él, como todo hombre y como toda persona en la Biblia, tuvo sus fracasos y sus problemas. Él era un hombre que fue como
vinieron estos los católicos romanos y les ofrecieron aún mejores cosas. Entonces, los romanos ganaron a casi todos los simpatizantes en un pueblo y destruyeron así en una semana pues la obra que él había levantado en años. Imagínense tal sentimiento que él tuvo de que en una semana se cayó su trabajo de años. Pero él continuó porque no quería lo que es cristiano de arroz, como decía. ¿Por qué le decían así? Porque, como les comentaba, se les pagaba y se les ayudaba a las personas con comida, con arroz o con otro alimento, para que vayan a las iglesias. Y justamente 33 años él continuaba sus reuniones evangelísticas y después de quedar ciego, él continuó ministrando por la ayuda de un misionero chino. Él había fue conocido. A los 74 años él volvió a Canadá. Ahí pasó los últimos 18 meses de su vida. Se mantuvo activo hasta el fin. Un domingo predicó en 4 reuniones y al siguiente día murió en paz. Es decir, miren tal impacto de esta vida. Se comprometió totalmente a dejar todo por Cristo. Sus recursos, su vida, su tiempo, toda su carrera que él pensaba estudiar, pues lo dejó para ir a predicar a un lado del mundo, porque ni siquiera pues él conocía lo que es el idioma, porque tuvo bastantes problemas con el idioma. Entonces, ahora yo me preguntaré, ¿qué hay pues de nosotros? Entonces, ¿qué hay de nosotros? Y se preguntarán ahora, ¿qué importante es saber acerca de Bojo? Primero, es importante saber cómo es que las naciones se establecieron en diferentes partes del mundo. En China, por los continentes europeos, en América, en África, en Oceanía. Y es importante saber cuánto ha cambiado hoy en día pues las misiones. En ese tiempo China era una tierra fértil para los cristianos, para la cristianización que le llamaban. Pero hoy en día vemos que ha cambiado un poco China y es prohibido lo que es incluso predicar a Cristo en algunos lugares. Y segundo, es ver cómo solo un hombre comprometido con el Evangelio, Dios puede usarlo en grandes cosas para que mucha gente pueda conocer a Cristo en sí. Todos somos llamados a negarnos a nosotros mismos, es decir, a renunciar a nuestra comodidad, a nuestra propia gloria, para que sea Cristo siempre creciendo en nosotros. Como diría Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Analicemos en qué cosas estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros recursos, y Dios empezará a mostrarnos por los ídolos que hemos estado levantando. Pueden ser cosas buenas, como la familia, el trabajo, los estudios, pero si le estamos lo que es dando más importancia a esas cosas, hay que tener nuestro pecado, que somos fáciles de desviarnos si es que no estamos al tanto de lo que puede desear con nuestro corazón. Por tal razón, esta tarea de negarnos a nosotros mismos es una tarea que va a continuar por toda nuestra vida hasta que el Señor venga o decida llevarnos
eso que es una tarea muy difícil. Y lo que nos conforta en sí es que nuestras fuerzas no provienen de nosotros, sino es del Señor. Y por más dura que tengamos la batalla en sí, tenemos una esperanza. Y solo deseo que al final de nuestras vidas podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla. Y esto sí nos va a costar mucha carga y muchas decepciones, pero tenemos que seguir avanzando porque hemos sido llamados para un propósito más grande. Y por otro lado está tomar en nuestra cruz, que ya explicó un poco que es estar dispuestos a entregar nuestra vida y, si es posible, morir a causa de ese poder del Evangelio. ¿Por qué? Justamente porque ni siquiera nuestro Señor escatimó por su vida y no se aferró el ser igual a Dios, como dice en Filipenses 2, sino que Él tomó nuestra naturaleza, pero sin pecado obviamente, vivió y sufrió lo que no podíamos hacer. ¿Cuánto más debemos esforzarnos nosotros? Pero no con el sentido de poder agregar algo al sacrificio de Cristo, porque Él lo ha hecho absolutamente todo, sino para seguir sus pasos, que es el tercer requisito que está en Mateo 16. Gofford entendió muy bien que no estaba ahí de pie por su propia fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y esto pues le confortó aún más en su lucha por la predicación en Chile. Y estas acciones que él hizo justamente es por el cual es considerado el evangelista más grande en Chile. Pasó por Son Taylor, ahí también, pero ya tampoco fue reconocido por su tarea de evangelización. Fue criticado por el tema de que era muy emocional, pero eso le ayudó a llegar a las